Bueno, tenemos que seguir analizando las distintas dimensiones de esta realidad cotidiana y vamos a hablar en este caso del cine. ¿Mm? ¿Cuál es la dimensión, cuál es la realidad que está transitando en el cine? ¿Y por qué? En estos últimos días, en esta última semana, el sitio web Otros Cines que lanzó una nota en la cual daba cuenta la crisis en el negocio teatrical. La nota se titula El cine sufre las peores cifras de vacaciones de invierno de los últimos 16 años. Bueno, una nota escrita en base a el relevamiento con los datos del sitio Ultracine, que bueno, da cuenta precisamente la mala situación, ¿no? La mala performance que ha tenido en julio de este año el cine. Para analizar el tema en profundidad, estamos en comunicación con el periodista y director de este sitio web Otros Cines, Diego Bache, periodista especializado, ¿no? Crítico de cine, que es a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la comunicación. Diego, muy buenos días. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por llamar. No, por favor, gracias por la comunicación. Bueno, antes de ir de lleno al tema, queremos comentarte que nos hemos informado al respecto del tema cine, pero también de la pronunciación. Sabemos que popularmente está aceptado el bache, pero nos hemos informado que se pronuncia batlá por un ascendente catalán. ¿Estoy en lo cierto? Sí, en catalán quiere decir alcalde, o sea, el alcalde del pueblo era así, pero se puede pronunciar como más le guste, ya no hay ningún problema. Está muy bien. Bueno, Diego, para ir centrarnos en la nota que hacía mención, ¿qué dimensiones hay detrás de esta cifra tan baja que se ha relevado del mundo del cine en julio de este año? Sí, yo dividiría el análisis en dos o tres puntos. Por un lado, hay una crisis a nivel mundial en cuanto a que después de la pandemia, eh, el cine no recuperó el caudal de público que tenía hasta 2019. Eso es un fenómeno global que tuvo que ver con, bueno, la gente dejó de ir al cine, fue el furor del streaming, el consumo de películas y series a nivel hogareño. Eso es una cuestión. Después está la situación local en cuanto a hay una crisis de consumo muy precisa y contundente en cuanto a que, digamos, el cine pasó a ser una salida cara para un grupo familiar. Pensá que tenés el transporte, que tenés las entradas, eventualmente algo para comer, y el cine perdió un poco la categoría, el lugar que tenía de entretenimiento popular, ¿no? De consumo masivo. Porque si uno compara con por ejemplo, acá en Buenos Aires, con los teatros o los recitales musicales, las obras y los shows están llenos. Entonces quiere decir que todavía hay público para esos eventos que son considerados excepcionales, ¿no? Viene tu artista favorito local o internacional y vos pagas una entrada que no es para nada barata y se agotan esas entradas. En cambio, el cine, con la competencia que tiene del streaming, ha hecho como que, bueno, la gente reduzca mucho sus salidas a una sala y vaya por ahí 2 o 3 veces al año como mucho. Y bueno, evidentemente estas vacaciones de invierno no han sido nada buenas, estuvieron 20% por debajo del año pasado, que ya había sido muy malo el 2024. Así que el panorama fue bastante desolador. Y lo último, digamos que en la comparativa, uno a veces dicen, bueno, no había nada bueno en el cine que me tentara a ir. Claro. Y entonces son malas las películas. Pero con estas mismas películas, estos mismos tanques de Pixar, de Disney, de Marvel, de DC, en Estados Unidos y en Europa están teniendo un muy buen verano. O sea, unas cifras que para la industria son positivas. Entonces, si con las mismas películas en otros mercados están funcionando bien y acá está funcionando mal,
quiere decir que hay una situación particular que complica el panorama. Claro. Diego, ¿qué tal? Noelia Castañeda te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ahí ibas dando cuenta de distintos puntos que tienen que ver en esta caída, pero tampoco queremos dejar de mencionar la situación de la producción nacional, que es un problema hoy porque cuando estamos ante un gobierno que no invierte en la producción nacional y que han habido grandes propuestas, todos hemos esperado algún estreno nacional en el cine para irlo a ver, y hoy que no hay presupuesto y hay un ajuste, eso también calculo que influye en estos números que estás brindando. Sí, a ver, va por otro lado quizás el análisis en el sentido que, bueno, obviamente el cine argentino en los buenos años ha tenido películas que han, digamos, aumentado el caudal de público general. Es verdad que en las vacaciones de invierno suele estrenarse más películas de Hollywood, tipo películas de animación o películas de superhéroes. En este año hubo un estreno argentino que no funcionó. Ahora en agosto se estrena la película, bueno, la semana que viene, la película de Con Duprat con Guillermo Francella, que yo creo que va a tener un caudal de público importante, pero es cierto que habiéndose prácticamente retirado el Inca de algún tipo de apoyo a la producción, eso disminuyó la cantidad de estrenos argentinos y eso a su vez complica también la taquilla global. Pero diría que específicamente la crisis que se vivió ahora en vacaciones de invierno fue más la retracción del consumo, que la gente ajustó un poco el gasto y priorizó otras cosas, y bueno, por eso terminamos 20% arriba del abajo del 2024 y no sé, 50% por debajo de los mejores julios de los últimos años. Claro. Bien. Ahora, Diego, estaba repasando un poco los números y de los últimos, 25 años, digamos, podríamos decir, las caídas más marcadas, y bien lo reflejás en la nota, hay que remontarse a julio del 2009 para encontrar una cifra similar. Y si no, nos tenemos que ir hasta julio del 2001. Y digo, son dos momentos en los cuales, no referíamos a lo que era el fenómeno del streaming. Por supuesto, aunque suena una obviedad, no estamos en un periodo de pandemia. Podemos hacer, si querés, alguna cuestión muy puntual con lo que fue un poco la epidemia, ¿no? en 2009. Pero, digo... No, sí. Recordá que el 2009, claro. En las vacaciones de invierno estaba la gripe A. La gripe A. Y fue bastante complicado. Uno se olvida porque después, claro, tuvimos la pandemia. Claro, que fue el mayor impacto. Claro, pero ese 2009 hubo muchas restricciones en las salas. Se podían vender muy pocas entradas. Entonces, yo te diría que habría que sacar el 2009 del análisis. Claro, es un poco tramposo. El 2001, cuando la Argentina estaba incendiada prácticamente, la economía estaba devastada y bueno, ahí sí fueron cifras más bajas que este 2025. Claro, ahí un poco, ¿no? Hasta ahí me quería retrotraer, ¿no? Hablamos, ¿no? Distintos puntos, ¿no? Que confluyen en, qué ocurre con el cine. 2001, es un año, un recuerdo, ¿no? Bastante traumático, ¿no? En la memoria argentina ese año. Pero, ¿qué momento recordás o nos podés traer a colación de, además de la crisis socioeconómica que vivió Argentina, qué momento transitaba hasta ese momento el cine? Bueno, yo creo que ahí sí, en el 2001 hubo una, en esas cifras tan bajas tuvo que ver la explosión social por un lado y la catástrofe económica. En ese momento, acordate todo lo que venía de caída de ingresos, corralito,
psicosis social, etcétera, etcétera. Entonces, nunca el cine había tenido hasta entonces unas cifras tan demoledoras. De todas maneras, al poco tiempo ya empezó a recuperar, y ya 2002, 2003, las cifras del cine fueron mucho mejores, con lo cual, nada, yo no quiero hacer asociaciones y análisis muy obvios, porque quizás esta caída de julio, después en agosto se recupera, o quizás en el año el total global no sea tan terrible como las cifras puntuales de julio. Hay que tener en cuenta que julio y las vacaciones de invierno en particular es el momento en el que el cine, que las salas de cine más recaudan. Es como el momento más rentable, porque es la gente, digamos, llevando a sus hijos que están de vacaciones de invierno. Entonces por ahí recaudan lo mismo que durante 2 o 3 meses de la temporada baja. Uno puede decir que en julio capaz se recauda lo mismo que en septiembre, octubre y noviembre sumados. Entonces, para los cines sí fue muy, muy doloroso y muy preocupante. 2001, como vos decís, no existía el fenómeno Netflix o el fenómeno Disney Plus o lo que sea, era simple y pura crisis económica. Ahora se potencian y se conjugan muchos elementos que tienen que ver esto con el cambio del consumo social. La gente cada vez sale menos, o se restringe a por ahí un show, o a llevar a los chicos a un show, o ir a ver a un artista internacional que viene. Ese es el gasto y el cine pasó a ser algo prescindible, algo muy excepcional, en que muy pocas veces al año la gente va de forma masiva a ver películas. Y bueno, ese dinero lo reserva para pagar el abono de una suscripción de un servicio de streaming. Claro, y en esto que estás detallando también, quizás hoy, bueno, ante la situación, uno se ahorra ese dinero para otra cosa más prescindible. Pero paralelamente a los números que estaba brindando recién Lautaro, que eran los números de más caída, también en esta misma nota, en este mismo informe, detallás los meses, por ejemplo, que más espectadores hubo en este mes. Estoy viendo que particularmente el mes de julio del 2015 fue uno de los meses bastante favorables, si se quiere, con 9.620.000 espectadores. Y, por ejemplo, también en julio de 2012, 8.730.000, que es un número bastante considerable y que tiene que ver también con esto que vos recién detallabas. Uno particularmente en las vacaciones de invierno es cuando aprovecha para precisamente llevar a los niños a ver las pelis. Y los números son bien gráficos, digo, ahí se ve una diferencia grande en cuanto a los que estábamos detallando recién. Sí, en general se había consolidado los últimos años, digamos, por lo menos hasta el 2019, o sea, viste que es pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Claro, Como si fuera antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, un corte. Antes de la pandemia, sí, era normal superar los 8 millones de espectadores solo en julio, y como decías, en el 2015 casi se llegó a 10 millones, y ahora digamos, ni siquiera se llegó a los 5 millones este año. O sea, sí, es una caída muy rotunda. Claro. Y bueno, quizás con una mejora en el consumo, porque bueno, por ahí la gente tiene poca plata en el bolsillo, entonces cuida o va a actividades más baratas, o actividades gratuitas, o va al aire libre, o organiza alguna cuestión en la plaza, y bueno, entonces es obvio que va a caer la venta de tickets. Yo creo que no es una crisis terminal ni definitiva. Estos son, viste, flujos y reflujos, ups and downs, cosas que suben y que bajan. Quizás en algún momento se recuperen, pero lo concreto es que a nivel global los estudios de Hollywood y las consultoras que siguen el negocio están calculando que recién para 2030, o sea, faltan varios años, recién ahí se va a recuperar a nivel mundial la cantidad de público que había en las salas antes de la pandemia.
siempre es como la zanahoria, ¿no? Que está ahí adelante, pero que nunca llegás a morderla. Es como que hace varios años que se viene diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el año en el que el cine va a recuperar la cantidad de público que tenía en el 2019? Y bueno, ni el 22, ni el 23, ni el 24, ni el 25, ahora están diciendo en 2030. Entonces, como para cerrar la idea, hay una crisis global potenciada a nivel local por nuestra propia crisis económica. Bien. Diego, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos, la predisposición que has tenido con nosotros, por lo menos desde este humilde espacio, estas dimensiones, ¿no?, de la realidad cotidiana, micrófonos abiertos para continuar reflejando, visibilizando, ¿no?, cuestiones que tal vez en la vorágine diaria de la crisis económica, ¿no?, que nada se pase por alto y continuar visibilizando. Bueno, sí, aprovecharte y hacerte una última consulta. Si tenés alguna recomendación para quien se quede en casa o para quien quiera salir al cine de este fin de semana. Bueno, a ver, estrenos de esta semana, mañana, se estrena una película, calculo que llegará a todas las provincias, con lo cual, digo, va a estar disponible en salas comerciales. Se llama La Hora de la Desaparición, un título bastante extraño porque el original es Weapons. Es una película de terror, pero bastante más. También tiene algo de comedia negra, de thriller psicológico. Me encanta por ese lado. De Zach Kreger, que había hecho hace un par de años Barbarian, que ya estaba bastante bien y esta todavía es más interesante aún. La pude ver ayer, así que nada, recomiendo entre los estrenos de la semana La Hora de la Desaparición. Muy bien. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos y la predisposición. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias por llamar. Buena semana. Pasaba Diego Bache, periodista crítico especializado en cine, director del sitio web Otros Cines, bueno, comentando, ¿no?, la dimensión de qué hay detrás de esta baja cifra que tuvo el mundo del cine en lo que ha sido julio de este 2025, la cifra más baja desde julio del 2009, que bien nos decía, hay que hacer, si se quiere, la pequeña excepción, 2009 la epidemia de la gripe A. Nos tenemos que remontar recién a lo que era el 2001, bueno, un país que iba camino a su estallido social en diciembre del 2001. Vamos a compartir lo último de música y ya volvemos con el cierre del programa.